Bien, pues vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Tenemos entre manos extractos de un libro que es fascinante, publicado en 1990. Se titula Inteligencia aunque sea artificial. Su autor es José Martínez Negrete Álvarez y el libro es una auténtica cápsula del tiempo. Totalmente. Una ventana a los primerísimos días de la IA desde una perspectiva además mexicana. El objetivo de nuestro análisis es un poco desempolvar estas ideas y ver cuántos debates de hoy pues ya estaban ahí hace más de 30 años. Y no desde Silicon Valley, que es lo interesante, sino desde el mundo hispanohablante. Con una perspectiva además increíblemente rica. Para empezar, hay una imagen en el libro que me parece potentísima para centrar el debate. El autor nos pide que imaginemos que abrimos dos cajas, un cráneo humano y una microcomputadora de la época. Claro, y es que esa formación lo cambia absolutamente todo. No veía a la máquina como un ingeniero, sino, como un biólogo. Exacto. Cuando describe lo que hay dentro de la computadora, lo hace casi con decepción, ¿sabes? Dice que las sensaciones de vacío, que en el fondo de la caja solo hay un conjunto de cuadritos negros como fichas de dominó, los chips. Busca derribar el misterio de la caja negra desde la primera página. Eso es, su objetivo es ese. Porque mientras que en el cráneo, aunque no entendamos los detalles, la cultura nos dice que ahí hay una complejidad biológica inmensa, en la computadora nos encontramos con algo que parece casi, pues eso, simple. Con esa imagen, él busca reducir lo que llama el divorcio entre el conocimiento del cerebro y el de la máquina. Quiere hacerla comprensible. Y tiene todo el sentido, porque toda su carrera fue un intento de tender puentes entre esos dos mundos, ¿no? Totalmente. Fíjate, su investigación doctoral en Minnesota no fue sobre circuitos, sino sobre la modularidad del sistema nervioso en recién nacidos. Ah, mira. Descubrió que ciertas partes del sistema nervioso podían funcionar de forma autónoma y décadas después, ¿cuál fue su enfoque en robótica? El mismo, imagino, pues precisamente ese, el control autoorganizado de módulos orientados a la conducta. Vemos una línea recta que va desde la biofísica hasta la IA. Es una coherencia brutal. Vale, entonces, una vez que establece que la máquina no es mágica, sino un sistema físico que podemos entender, aborda la siguiente gran pregunta. Si no es magia, ¿cómo resuelve problemas? Claro, y aquí introduce un concepto clave de la IA temprana, el RGP, o Resolver General de Problemas, que fue un desarrollo importantísimo de la Universidad Carnegie Mellon. La idea fundamental, y el libro, lo explica de maravilla, es que la búsqueda inteligente no consiste en ir a por la solución directa. Sino en encontrar métodos. Exacto, en encontrar una secuencia de métodos que nos vayan acercando a ella. Lo esencial, la clave de todo, es tener una forma de medir si cada paso que das te deja más cerca o más lejos de tu objetivo. Tengo que decir que el ejemplo que usa Martínez Negrete para explicar esto me encantó. Es tan visual y tan inesperado. Es muy bueno. Plantea el problema. Ir a La Habana desde Mérida. La solución obvia es un avión, pero el RGP exploraría otras vías. Y la alternativa que describe es tomar un autobús a Progreso, un puerto cercano, y desde allí, cito textualmente. A ver. Es que es una imagen fantástica. Y funciona muy bien para explicar la idea. Porque el autobús a Progreso no es La Habana, pero te acerca a un punto donde puedes tomar el siguiente método, que es el barco. Claro. La inteligencia del sistema no reside en conocer la solución final de antemano, sino en su capacidad para generar un plan, una secuencia de acciones que reducen la distancia hasta la meta. Claro, pero me surge una duda. Suena un poco ineficiente. El objetivo del RGP era encontrar cualquier solución, aunque fuera en un barco bananero, o encontrar la mejor solución. Porque no parece el camino más óptimo, ¿no? Esa es la pregunta perfecta. Para la IA de esa época, el gran avance era simplemente encontrar una solución coherente. La capacidad de planificar, de descomponer un problema grande en una cadena de pasos más pequeños, ya era revolucionaria. Ya. La optimización, o sea, encontrar la ruta más rápida o barata, eso vendría después. El primer milagro era conseguir que la máquina pudiera trazar un mapa, cualquier mapa, del punto A al punto B, ¿entiendes? Entendido. Entonces, para que una máquina pueda trazar ese mapa, necesita conocimiento. Necesita saber qué progreso está en la costa, que desde ahí salen barcos, etc. ¿Cómo se representa ese conocimiento? Ahí llegamos al siguiente salto conceptual que el libro destaca, la representación del conocimiento mediante reglas, o sea, sentencias del tipo, si pasa esto, entonces pasa aquello. Justo.
Si el cielo está gris y la presión atmosférica baja, entonces es probable que llueva. Pero lo verdaderamente rompedor, y el autor insiste mucho en esto, fue la decisión de separar ese conocimiento del procedimiento que lo utiliza. Espera, explícame eso un poco más despacio, que creo que es importante. Separar el conocimiento del procedimiento. Claro, piensa en esto. El conocimiento son los ingredientes y las instrucciones de una receta. El procedimiento es el chef. ¿Vale? Antes de esta idea, cada programa era una receta única, donde el chef y los ingredientes estaban todos mezclados en el código. Si querías cambiar el plato, tenías que contratar y entrenar a un chef nuevo, o sea, reescribir todo el programa desde cero. Ya veo, un lío. Con esta separación, creas un chef genérico, un motor de inferencia, que no sabe de ninguna cocina en particular, pero es un experto en leer y ejecutar recetas. Y por otro lado, tienes los libros de recetas. Exacto, que son bases de datos de hechos y reglas. ¿Quieres que tu sistema sea un experto en diagnóstico médico? Le das el libro de recetas de medicina. ¿Quieres que sea un geólogo? Le das el de geología. Haces el sistema más sabio, añadiendo más libros, no reconstruyendo al chef cada vez. Fue un cambio de paradigma total. Eso suena increíblemente práctico, la verdad. Entonces, si esta tecnología era tan potente y flexible, ¿cómo se estaba usando en la práctica? ¿Era solo teoría académica o la gente en México ya estaba construyendo cosas con ella en los 80? Estaban construyendo, y mucho. Es una de las partes más reveladoras del libro. Martínez Negrete cuenta cómo entre 1984 y 1987 un grupo de investigadores organizó talleres nacionales de IA de forma totalmente independiente. Por su cuenta. Por su cuenta y riesgo, sí, porque el tema ni siquiera formaba parte de los planes de estudio universitarios. O sea, un movimiento totalmente de base impulsado por la pura curiosidad. Exacto. Querían saber quién hace qué en el país. Y en esos talleres se dieron cuenta de algo. El gran avance en México se estaba dando en los sistemas expertos, esas aplicaciones prácticas que usaban el motor de inferencia, del que hablábamos. Ah, claro. La conclusión del autor es muy clara. El desarrollo de la IA en México en esa época era menos teórico pero mucho más enfocado en la aplicación para resolver problemas reales. Y todo ese movimiento culminó en la fundación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. El libro no se queda ahí, ¿eh? Insiste mucho en mostrar los beneficios tangibles, lo que él llama las dos realidades del impacto de la IA, incluso en 1990. La primera es la pedagógica. Y aquí habla de algo que a muchos les sonará: el lenguaje de programación Logo. El de la tortuguita que dibujaba en la pantalla. Un clásico. Ese mismo. Logo nació en los laboratorios IA del MIT de la mano de Seymour Papert, que a su vez se inspiró en las ideas del psicólogo Jean Piaget. La idea no era solo enseñar a programar, sino enseñar a los niños a pensar sobre cómo piensan, a descomponer problemas en pasos lógicos. Pero el autor expresa una preocupación que, leída hoy, parece una profecía. Le inquieta que Logo se empiece a usar en las escuelas como un mero entretenimiento, como un juguete vistoso, pero sin entender los principios de IA que lo sustentan. Le preocupaba que se adoptara la herramienta divorciada de su filosofía. Exacto. Es que es un debate que podríamos tener hoy mismo, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones educativas o cursos de aprende a programar en una hora son el equivalente moderno de eso? Herramientas que enseñan la sintaxis, el cómo, pero se olvidan por completo de la lógica, el por qué. Totalmente. Sigue plenamente vigente esa advertencia. Sobre el riesgo de la aplicación superficial de la tecnología en la educación. Y la segunda realidad que describe es la económica. Aquí cuenta una anécdota que es casi de película de Hollywood, el caso del programa Prospector. Una historia increíble, sí. Prospector era un sistema experto diseñado para ayudar a geólogos a encontrar yacimientos minerales. Le habían metido el libro de recetas de un montón de geólogos expertos, ¿no? Básicamente. Pues bien, analizando datos de una zona montañosa en el estado de Washington, el programa predijo con alta probabilidad la existencia de una rica veta de molibdeno. Imagino que los geólogos de carne y hueso se mostrarían como poco escépticos. Mucho. Pero la predicción era tan específica que decidieron perforar. Y efectivamente, encontraron un yacimiento valorado en más de $100 millones de la época. Una barbaridad. Imagina el impacto de esa noticia. Un programa de ordenador, una pieza de software, acababa de generar una fortuna señalando un punto en un mapa. Ese es el momento en que la IA deja de ser una curiosidad de laboratorio y se convierte en una herramienta estratégica de primer nivel para la industria y los gobiernos.
Sin ninguna duda. El autor usa este ejemplo para explicar por qué. Ya en ese momento, varios países estaban invirtiendo muchos millones de dólares en desarrollar las llamadas computadoras de quinta generación. Un proyecto inspirado directamente por estas ideas de la IA, claro. Ya no era ciencia ficción, era una carrera tecnológica y económica en toda regla. Entonces, haciendo balance, este libro nos muestra una época de pioneros, un momento de curiosidad fundamental en el que se forjaron ideas que siguen con nosotros. Así es. Y sobre todo nos recuerda que México y el mundo hispanohablante no fueron meros espectadores, sino participantes activos en esta revolución desde el principio. Y lo más fascinante para mí es cómo el autor, ya en 1990, identifica los desafíos que todavía nos persiguen. En el último capítulo, dedicado al diagnóstico médico, señala un problema crucial. ¿Cuál? Dice que los modelos de IA de la época, basados en reglas y probabilidades, son buenos para la inferencia, para sacar conclusiones, pero que los modelos cuantitativos profundos de la medicina, los que de verdad describen la biofísica de una enfermedad, son muy difíciles de usar. ¿Por qué? Porque encontrar lo que él llama la solución inversa es computacionalmente una pesadilla. A ver, aclaremos esto de la solución inversa. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Es un concepto clave. La solución directa o el problema directo es relativamente fácil. Si sabes la enfermedad que tiene un paciente, la causa, puedes usar un modelo para predecir qué síntomas tendrá, los efectos, ¿Vale? como un físico que calcula dónde caerá una pelota si le dices el ángulo y la fuerza. Exactamente. La solución inversa es el camino contrario, y es muchísimo más difícil. Consiste en, a partir de los síntomas, los efectos, deducir cuál es la única enfermedad, la causa, que los está provocando. Es como ver dónde ha caído la pelota y tener que calcular con precisión milimétrica el ángulo y la fuerza exactos con los que fue lanzada. Justo. Martínez Negrete decía que, como ese camino inverso era tan complejo para los modelos matemáticos profundos, en su época tenían que conformarse con sistemas más superficiales, basados en reglas. Y eso nos deja con una pregunta que me parece que lo conecta todo. Más de 3 décadas después, con la IA generativa y el aprendizaje profundo dominando la conversación. Es la pregunta del millón la que sigue definiendo el campo. Lo que vemos con los grandes modelos de lenguaje actuales es una capacidad asombrosa para encontrar esa solución inversa. ¿Cómo? A través de la correlación estadística a una escala masiva. Le das millones de ejemplos de síntomas y enfermedades y aprende a encontrar los patrones. Le das los efectos y te devuelve la causa más probable. Pero, ¿entiende de verdad la causa? Ese es el debate filosófico que sigue abierto. ¿Comprende el modelo la biofísica subyacente, la causalidad real, como la entendía un biofísico como Martínez Negrete? ¿O simplemente ha procesado tantos datos que sabe estadísticamente qué suele ir con qué, sin ninguna comprensión real del mecanismo? O sea que hemos construido una herramienta increíblemente potente para resolver el problema, pero quizás sin entender del todo cómo lo resuelve, lo que nos devuelve, en cierto modo, a su vieja preocupación sobre el lenguaje logo. Al riesgo de tener una herramienta poderosísima sin comprender la filosofía que hay detrás. La pregunta final sería, ¿hemos creado el solucionador definitivo o el juguete definitivo?